En este bloque vamos a hablar de economía y hemos convocado a Osvaldo Preis, que es docente, es especialista en términos económicos. Osvaldo, muchísimas gracias por aceptar el convite. Cuando hablamos de economía, ¿por dónde conviene empezar a analizar las cosas que nos están pasando a los argentinos y a los residentes aquí en Río Negro y Neuquén hoy por hoy? Bueno, siempre la economía se divide en dos campos, lo macroeconómico y lo microeconómico. Lo macroeconómico es la evolución global de la economía y lo microeconómico es cómo le va a la gente o cómo toman decisiones las empresas. ¿Y qué observación haces respecto de las, las presunciones de cómo le va a la gente? Porque me parece que también hay opiniones divididas en ese campo. Bueno, la gente en estos momentos se ha retraído en lo que es lo que durante años fue el motor impulsor de la economía argentina, que fue el consumo. Ujú. Durante la década pasada hubo un gran aumento del consumo de la población, una recuperación del salario real y también la posibilidad del endeudamiento en lo que son los bienes durables. Bueno, eso cambió, el panorama cambió bastante a partir de los últimos indicadores, a partir del cambio de gobierno, donde verdaderamente, primero por efecto de un golpe inflacionario, que sin una recuperación inmediata del salario real, como era anteriormente con las paritarias, si bien eso había dado lugar a un incremento de la inflación, porque aumentaban los precios y aumentaban los salarios, bueno, hubo una pérdida del salario real y hubo una desconfianza sobre la situación sobre cuál era el futuro de cada uno de nosotros, de las personas, de los consumidores, que dio lugar a una retracción del consumo que se sintió en la gente, se sintió como una incertidumbre sobre el futuro que llevó a una situación de desconfianza sobre lo que venía, ¿no? Osvaldo, y desde la academia, ¿cómo se visualiza digamos, esta transformación, esta metamorfosis en la economía del país? Bueno, te diría que la academia no tiene una sola opinión, ¿no? Es más, los economistas gustan de opinar, así que hay muchísimas opiniones. Yo creo que se define según la formación y la opinión que tenga cada uno, si bien en la Argentina hay corrientes de pensamiento en lo económico que básicamente tienen diferencias en cuanto a la intervención del Estado, la inversión extranjera. Yo te diría que en la academia no hay una posición unificada, ¿no es cierto? Mi posición es que verdaderamente el país tiene que volver a crecer y tiene que volver a generar empleo y tiene que volver a generar valor agregado y incrementar el ingreso de las personas, que es la única forma de aumentar el nivel de vida de la población, Claro. que en verdad es el objetivo de la economía. Vos sabés que recién decías, en buena parte, en los años previos a la gestión actual, uno de los motores de la economía era el consumo. La gestión actual lo que intenta es utilizar como motor las inversiones, inversiones que se retrasan o que se demoran. Ambas argumentaciones son conducentes, digamos, para motorizar la economía. Digo, ¿son las inversiones las necesarias para motorizar, agilizar la economía? ¿Es el consumo lo que permite dinamizar la economía? ¿Es un mix o hay otros elementos más a considerar, a ponderar? No, yo te diría que el consumo y la inversión para el desarrollo de un país tienen que ir de la mano. Sin consumo no hay inversión, salvo que vos quieras decir que las inversiones van a ser solo para la exportación. Pero verdaderamente, si no hay consumo, no hay inversión. Y si no hay inversión, tampoco crece el nivel de ingreso, no se amplía la capacidad productiva de un país, no se generan empleos y también tampoco crece el consumo como tendría que crecer. Yo creo que no se puede tomar una determinación en la economía de decir yo privilegio el consumo o yo privilegio la inversión. Yo creo que son dos elementos, pero que la Argentina tiene un déficit de hace muchos años en lo que es la inversión. ¿Ese déficit en la inversión puede estar dado por la altísima carga fiscal que tiene Argentina? Bueno, yo creo que hay varios componentes. Evidentemente,
los últimos años del país han sido de estancamiento. Cuando vos tenés una economía estancada o con recesión, la inversión es lo primero que va a sentir los efectos, porque no hay un incentivo para ampliar la capacidad productiva de un país. Yo creo que la carga impositiva es importante, pero hay elementos que hacen a un proyecto de país y a que la economía tiene que generar un nivel de actividad económica que sea con un nivel de rentabilidad que sea atractiva para el empresario nacional, que verdaderamente es el que invierte todos los días acá, ¿no es cierto? Porque tanto, y bueno, para las empresas extranjeras también, porque hay sectores de la economía que son básicamente gestionados por empresas de capital extranjero, o sea que tiene que haber un fomento de condiciones para la inversión, pero si nosotros entendemos que eso se hace postergando el consumo, creo que estamos equivocados, porque siempre en Argentina lo que ha definido la marcha de la economía es el mercado interno, y no se hace un país exportador de un momento para otro, y tampoco se hace un país exportador sin un fuerte mercado interno. Así que yo creo que esa controversia entre consumo e inversión es falsa y que tienen que marchar de unificados, ¿no es cierto? Siendo la gestión actual tildada como una gestión más de corte liberal, eh, ¿es factible que esas mejores condiciones para la inversión estén dadas? Mirá, hasta ahora no O en se han todo caso, dado. ¿por qué no se dan? Hasta ahora no se han dado. Yo, verdaderamente, si este era el programa económico que pensaba este gobierno, yo creo que partió de una visión un poco simplista, ¿no es cierto?, de que con la confianza por el cambio de gobierno íbamos a tener un aluvión de inversiones extranjeras, o el argentino iba a confiar más. Y la confianza es un factor quizá importante, pero lo que llama a la inversión es la confianza en la marcha de la economía. Y hoy los indicadores económicos no despiertan un incentivo para invertir. Así que yo creo que verdaderamente fue una visión un poco simplista de pensar que en un contexto de mayor confianza por la llegada de una conducción económica más liberal que la anterior, iban a llegar las inversiones. Yo creo que eso no se puede pensar así, ¿no es cierto? Las inversiones llegan cuando verdaderamente un país se pone en funcionamiento. Y las condiciones de la recesión, el aumento de los precios, la caída de los ingresos, han postergado esa recuperación económica que se preveía desde el gobierno que podía. Y otra cosa muy importante es que los esfuerzos del gobierno han sido básicamente en bajar la inflación. Y eso lo han hecho mediante una suba de las tasas de interés y un mayor endeudamiento externo. Y eso también ha conspirado, ese aumento de las tasas de interés que ha manejado el Banco Central, ha conspirado contra cualquier posibilidad de inversión. Sin un sistema financiero y tasas acordes a lo que es la actividad empresaria, es difícil que se pueda lanzar un proceso de inversión, que es maduración de inversiones en el largo plazo, y para lo cual vos tenés que tener tasas y financiamiento acorde a la capacidad de inversión de las personas y al retorno de las inversiones. Esta suerte de estancamiento no es de los últimos meses, es de los últimos años. Es de los últimos años, sí, sí, sí. Verdaderamente ya el modelo del gobierno anterior se había agotado hacía un par de años, pero se había agotado en un nivel de actividad que no dejaba de ser importante. Pero ya hacía tiempo que desde el gobierno anterior tendría que haber introducido ciertas modificaciones, porque se veía que había un estancamiento tanto en el nivel de actividad como en el empleo y una suba de la inflación. O sea que no podemos decir que tampoco la situación se debe al cambio de gobierno, sino que se viene prolongado. Pero hay medidas que este gobierno ha tomado que evidentemente han privilegiado una cuestión que es importante: bajar los índices inflacionarios. O sea, no se puede convivir con una inflación anual del 40%, pero tampoco se puede
convivir con métodos recesivos de bajar la inflación. Si esto se prolonga y esta política sigue, y el déficit fiscal que tenemos actualmente pone un límite a las posibilidades de expandir el gasto público, es posible que la recesión se prolongue en el tiempo. ¿Cuáles debieran ser las prioridades de la gestión? Y las prioridades de una gestión son incrementar el nivel del producto del país, incrementar el nivel de las inversiones y mejorar los ingresos y la calidad del empleo. Y tener una inflación baja. Esos son los objetivos de cualquier gobierno que se precie de llevar adelante una política en beneficio de toda la población. Evidentemente, este gobierno no ha producido un gran ajuste en lo que se llama el gasto público, porque vemos que el gasto público se mantiene, que tiene un programa interesante de obras de infraestructura, pero la política antiinflacionaria ha sido claramente recesiva. Y eso es un factor que, como nosotros decíamos, conspira contra la posibilidad de que se recupere la inversión y el consumo. Osvaldo, te agradezco la gentileza que has tenido de brindarnos estos minutos de tu tiempo. Por favor, te agradezco tu invitación. Llegamos al final, hemos hablado de economía, hemos hablado de política y seguramente vamos a seguir hablando de estos temas en las próximas semanas. ¿Por qué? Porque son temas que van a seguir estando en la agenda. La cuestión política, porque este es un año impar y habrá elecciones en la Intendencia, digamos, en la ciudad capital, renovación parcial del Consejo Deliberante, 9 bancas que están en juego. Habrá elecciones primarias, las PASO, en agosto, y allí fíjate un detalle, no elegimos diputados, 2 en Río Negro y 3 en Neuquén, no. Lo que se elige son los candidatos a ocupar esos espacios que después van a ser los que compulsarán en octubre próximo. Y de economía hablamos todos los días. Así que en 7 días nos encontramos. Chao.